Recordar tu amor a través de la cruz. Aceptar tu amor de Padre. Y ser mensajeros de luz a diario. Vivamos y compartamos la experiencia de ser hijos en Por tu amor podcast. Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Salomé Valencia y hoy estamos en el capítulo número 8 de nuestro podcast Por tu amor podcast. El capítulo del día de hoy se llama El propósito de las pruebas. Hoy estoy con Laura. Hola, espero que se encuentren todos súper bien. Bueno, y les vamos a empezar a hablar sobre el tema. Bueno, muchos cristianos creen que nosotros no deberíamos pasar por pruebas simplemente por ser hijos de Dios, pero eso está mal. Incluso en su palabra dice que debemos estar gozosos por ellas. Esto lo dice en Santiago 1, verso 2 al 3. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces, esto nos enseña de que nosotros los cristianos también debemos pasar por pruebas, porque así Dios prueba nuestra confianza y a la vez nos da mucha paciencia por medio de ellas. Total, con lo que dices, Alo, yo considero que Dios constantemente nos está moldeando de todas las maneras posibles y aun cuando uno cree que de pronto la situación se está yendo más allá, como que no está saliendo como lo esperamos, en todo Dios está moldeándonos y la paciencia es algo que realmente muchas veces no, o sea, es lo más difícil y por eso Dios nos moldea tanto en esa parte, porque, o sea, la paciencia a veces la perdemos muy fácil, entonces debemos tener en cuenta que siempre Dios tiene el control de toda situación y que no podemos perder la esperanza por algún momento difícil, que incluso en ese momento difícil Dios siempre está orando. Amén. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿por qué consideras que las pruebas son importantes para nosotros? Las pruebas son importantes, no tanto, muchas veces las pruebas nosotros lo vemos como simplemente esperando el resultado y olvidamos mucho el proceso, entonces es muy importante eso, no saltearnos ninguna parte y que perfección, o sea, jamás vamos a llegar a ser seres perfectos, pero sí podemos llegar a ser personas muy moldeadas por Dios, entonces es algo, o sea, las pruebas, incluso los momentos tristes, días muy grises, en esos momentos Dios está moldeándonos y estamos, ¿cómo se puede decir? Estamos teniendo un proceso aunque creamos que no. Es muy cierto lo que dice Laura y comparto mucho eso de que somos moldeados todos los días, porque Dios solamente no nos da nuestra paciencia en momentos profundos, sino en pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y Dios cada día está en nosotros moldeándonos. Pero una de las ideas de Dios es dejarnos moldear. Entonces yo creo que también es muy importante disponernos nosotros para poder ser moldeados por Él. Sí, porque muchas veces queremos es ya el resultado, queremos ya lo que le pedimos a Dios, pero para nosotros poder recibir debemos darle algo a Dios. Y entonces si nosotros no, o sea, no vamos de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo, ¿cómo vamos a querer ver resultados rápidos o fáciles? O muchas veces también pedimos cosas fuera del alcance no de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, pero sí pedimos cosas muy fuera de nosotros, o sea que pedimos mucho y no estamos dando de pronto así como lo que estamos pidiendo. Entonces, muy cierto y es muy importante lo que decía Laura, no podemos esperar un resultado sin un proceso. Debemos pasar primero por un proceso para recibir algo de Dios y poder entregarle como ese proceso a Él y nuestro corazón tan, tan grato ante el proceso. Por eso debemos sentirnos felices y contentos de poder pasar por diversas pruebas. Bueno, yo te quiero hacer otra pregunta y es si recuerdas alguna prueba que haya sido importante o difícil en tu vida. Bueno, esa también incluye mucho en lo de aceptar el propósito de Dios y sí recuerdo que al principio cuando mi abuela le dio COVID, entonces yo recuerdo que a ella la entubaron por 15 días. Nosotros siempre, siempre, siempre orábamos por un milagro, que se levantara, que todo súper bien,
pero pues realmente no sabíamos si ese era el propósito de Dios. Entonces una vez mi mamá quiso, porque pues no sé, pues por mi mamá como que pasó todo, o sea, no por mi mamá, pero por la oración que ella hizo, como que pasaron las cosas. Entonces mi mamá dijo que se haga la voluntad de Dios. En todas nuestras oraciones jamás habíamos incluido que sea como Dios quiere, sino como nosotros queríamos. Entonces pues fue algo muy, muy bonito, porque apenas pues mi mamá oró de esa manera que, que se hiciera como Dios, que la voluntad de Dios. Ahí mismo, como a las horitas, llamaron a decirnos que mi abuela había muerto. Entonces, a veces nosotros nos aferramos mucho a lo carnal y dejamos mucho, o sí, o sea, somos egoístas tanto con las personas. Entonces, pues sí, pues yo considero que es una prueba que Dios nos ha mostrado como para entender que siempre es la voluntad de Él. Es muy cierto, otro de los propósitos de las pruebas que Dios tiene en nuestras vidas es eso, es demostrarnos que debemos estar apegados a Él y no solamente esperar ese resultado que nosotros queremos, porque siempre estamos esperando como el estar bien y el encontrarnos bien, pero realmente no conocemos la voluntad de Dios. Realmente deberíamos esperar por qué pasan las cosas y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué este proceso? No sé si tú llegaste a preguntártelo cuando pasó lo de tu abuela. Sí, claro, uno dice, ¿y por qué a mí? Pero es que hay muchas personas, es un mundo muy grande y a muchas personas nos pasan cosas distintas, pero muchas veces siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Pero dejamos de un lado el para qué. Exacto, eso es de lo que quería hablar. Olvidamos mucho el propósito que Dios tiene con esa prueba y quizás la prueba sea muy difícil, pero algo que debemos tener muy en cuenta es que tenemos a Dios de nuestro lado y nunca olvidar eso cuando pasemos por algo muy difícil. No, jamás, porque, no sé, yo siento que pues cuando intimamos mucho con Dios y podemos llegar a conocerlo de una u otra manera, nosotros, a pesar de tantas pruebas difíciles, nosotros siempre vamos a sentir como un alivio. Por ejemplo, si uno está agobiado, si uno está triste, uno ora y como que uno en el fondo siente como un alivio, como una paz. Entonces siempre debemos confiar en Dios. Él es el que pone las cosas y si las pone es por algo. Todo tiene un propósito, que no lo olviden. Bueno, otra de las preguntas que te quería hacer y es, ¿consideras que las pruebas que has atravesado en tu vida te han llevado a ser mejor? Sí, total. Pues a veces no nos pasa a todas las personas, todos somos distintos, pero muchas veces nos quedamos como en una situación difícil. Entonces siempre debemos como mirar y confiar en Dios para salir adelante y que todas esas situaciones difíciles no sean como una carga para nosotros, como un problema, sino que sea como algo para mejorar, tanto como personas, en lo espiritual y en todas las áreas que tenemos. Eso es muy cierto, yo creo que casi todas las personas mejoran con las pruebas y si no mejoran, después llegará otra prueba en la cual mejoren con eso. Y muchas veces es cierto lo que decía Laura, nos quedamos en una situación difícil, una prueba. Aunque sabemos que muchas veces hay situaciones en las que hay que quedarnos un buen tiempo, no está bien quedarnos todo el tiempo. También debemos como tomarnos pausas, pero también debemos seguir y continuar para poder descubrir el propósito que Dios tiene con esa prueba. Algo que yo pues no sé si he notado como que para uno mejorar o salir de una situación difícil es que uno decide qué tiempo quiere que esa situación le duela a uno. Muchas veces nosotros nos quedamos y nos quedamos, entonces uno debe decir, y yo me lo he dicho, como que no, Laura, ya lloré 5 minutos más y ya para de llorar. Tú eres la que pone los límites Sí, de cómo sentirte. uno mismo es el que toma la decisión. Quiero llevar ese duelo 1 año, 2 años, o si se quiere quedar en ese duelo, pero todo está en nosotros. Listo, yo creo que fue algo muy importante y que podemos ver solo algunos de los propósitos que Dios tiene con las pruebas. Esos no son todos los propósitos, pero sí algunos muy puntuales e importantes. Sí, bueno, para finalizar,
Les quiero leer un versículo que está en Primera de Corintios 10:13 y que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muchas veces nosotros decimos, pero Dios me puso esta prueba muy difícil, pero no, o sea, si Dios nos está poniendo una prueba es porque ve en nosotros la capacidad de poder salir adelante, y no salimos adelante solos, salimos adelante con Dios. Es agarrarnos de su mano y poder tenerlo a Él siempre en cuenta cuando pasemos por una situación difícil. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho el capítulo. Si es así, quiero que dejes tu like. En Instagram nos encuentran como timoteost.v y en Facebook y en YouTube nos encuentran como La Popa Timoteos TV y en Spotify como Por Tu Amor Podcast. Muchas gracias por su atención. Eso es todo, espero que les termine de ir muy bien, que tengan una semana maravillosa. Dios los bendiga, chao. Chao.